encanta compartir con ustedes en esta nueva mm, módulo, en este nuevo módulo de este curso de seguridad y salud en el trabajo para responsables sin licencia. Y la idea es que tengan ese conocimiento general específicamente en este ítem del estándar número uno. Es un ítem que no ha sido muy trabajado y por eso quise solamente tocar para el día de hoy este ítem específico que tiene que ver con las actividades de alto riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos acá un estándar de recursos, ¿cierto? Donde estamos hablando de que es su mejor inversión. Recuerde que es la seguridad al servicio de la productividad. Entonces, el estándar 1 en su ítem 115, identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial, eh, ¿qué nos dice o cómo está distribuido los requisitos legales? Me llevé una sorpresa bastante interesante, quiero contarles porque esto es un tema que viene desde el año 1994. Tenemos acá el decreto 1835, por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos. Ese mismo año tenemos el decreto 1281 de 1994, por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo. Allí que se establece, se establecen pensión especial de vejez, condiciones y requisitos para tener el derecho de la pensión, el cómputo de las semanas cotizadas, y pues los artículos adicionales hacen referencia a cómo se va a hacer todo el pago, la cotización para poder tener derecho a la pensión por estas actividades de alto riesgo, el régimen especial. Y tenemos el decreto ley 2090 del año 2003. ¿Sí? Entonces aquí ya nos están hablando por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. Entonces nace la ley 100, aparecen los decretos y posteriormente aparece este decreto donde hace una modificación de las normas anteriores que ya habían contemplado digamos, este reconocimiento a los trabajadores de esta actividad, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. Y adicionalmente la resolución 0312 de 2019 en su artículo 31 ya hace de alguna manera una relación directa y específica a qué se debería tener en cuenta en cuanto a las actividades de los trabajadores que desarrollan actividades de alto riesgo. Igual, para aquellas, digamos, empresas, niveles de riesgo 1, 2 y 3 con más de 50 trabajadores, es un estándar de obligatorio cumplimiento. Y al igual que para las actividades con niveles de riesgo 4 y 5. Entonces, es importante entrar a revisar allí estos parámetros. Adicionalmente, nos aparece el decreto 723 del año 2013. Entonces, allí hay una modificación y se habla de la afiliación al Sistema Nacional de Riesgos Laborales y actividades de alto riesgo. Esto lo mencionamos en el módulo anterior. Entonces, quienes ya revisaron la norma saben que en el artículo tercero se habla de las actividades de alto riesgo y se habla de las clases 4 y 5 y que deben estar a cargo los pagos para aquellas personas que presten sus servicios a través de prestación de servicios a cargo del contratante. Y también encontramos el decreto 2655 del 2014, donde se amplía la vigencia de la aplicación del decreto 2090 del 2003 y se prorroga hasta por un periodo de 10 años. Entonces esto va desde el 2003 hasta el 2020, al 31 de diciembre del 2024. O sea, en el 2014, 10 años, tenemos el 31 de diciembre del 2024, donde se prorroga este beneficio para aquellas personas que laboran y realizan actividades de alto riesgo. Hubo algo que me pareció interesante, que fue este concepto. Estuve leyendo el decreto, el 2090, y ahí hablaba específicamente de que este es un beneficio que está reservado exclusivamente para aquellos trabajadores que hacen parte del régimen de priva media, o sea, que están afiliados al Fondo de Pensiones Colpensiones.
Entonces, este concepto terminó aclarándome y si hay trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, pero están afiliados a fondos de pensiones privados, al parecer esta condición no se tendría en cuenta y no tendrían esa pensión especial que sí la podrían obtener a través de Colpensión. Entonces, la recomendación, revisar muy bien estas condiciones, especialmente en las empresas que tengan trabajadores que realicen este tipo de actividades. Entonces, aquí tenemos roles, ¿sí? Entonces, en estos roles hablamos del designado por la gerencia, los responsables de proceso, los responsables de recursos humanos, del responsable de proceso de recursos humanos y las actividades como de manera indirecta, pues la gerencia, el representante legal o administrador y los vigías o los comités paritarios de seguridad en el trabajo, que se haga la revisión de las funciones que estén cumpliendo las actividades, que estén cumpliendo las personas. Acá es importante recordar, de pronto si usted aún no tiene, yo lo invito a que revise el decreto, pero en términos generales estamos hablando que las actividades que aplican, iniciamos con minería, pasando por aquellas personas que estén expuestas a radiaciones ionizantes o aquellas personas que manipulen sustancias químicas reconocidas o identificadas como cancerígenos. Allí están servidores públicos de la aeronáutica, de los bomberos. Entonces, los invito para que revisen la norma y ustedes específicamente miren si ustedes tienen personas que deben estar relacionadas, porque esa relación hay que pasársela e informársela a la ARL. Eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque el Fondo de Riesgos Profesionales tiene una sobretasa de 10 puntos del pago de la cotización de estos trabajadores. Entonces, es indispensable, importante que se revise cómo se está pagando, y allí precisamente se hablaba en el concepto de que la pila permite realizar los ajustes que sean necesarios para poder realizar los aportes correspondientes con los recargos adicionales. Para que se les reconozca las prestaciones. Entonces es importante que revisen, especialmente ahora que tenemos el tema de la UGPP. Entonces habría que entrar a determinar si sí efectivamente las personas están realizando actividades de alto riesgo o si definitivamente no, pero es importante que ustedes lo tengan clarísimo de acuerdo a las actividades relacionadas en el decreto 2090. Entonces ahí tenemos que tener una definición del cargo con la descripción de sus funciones, cuáles son las tareas que realiza, cuáles son las jornadas de trabajo, dónde realizan esa labor. Entonces hablamos de que es un cuadrito donde tendríamos esta estructura de acuerdo a la resolución 0312, entonces donde tenemos trabajadores permanentes, identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, la definición del cargo, las tareas, la jornada y el lugar donde desempeña su labor. Entonces, ¿cuáles serían digamos, esos puntos de evidencia? Los puntos de evidencia sería la afiliación, el pago, ¿sí? El seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones y la rendición de cuentas que se debe realizar. Recuerde que lo invitamos a descargar los ebook. En el link de este video o en la base de este video vamos a dejar el link para que usted pueda descargar el ebook y de esa forma pueda tener un poco más de información o la pueda consultar posteriormente. Entonces, nos encanta compartir con ustedes. Recuerden que estamos para servir y promovemos la seguridad al servicio de la productividad. Entonces, idea, seguridad al servicio de la productividad. Abrazos, bendiciones y se cuidan.